pasado, de Menzies, ayer y hoy. Cuando Alfonsín, en el regreso a la democracia, hacía campaña diciendo que con la democracia se comía, con la democracia se existía, nadie imaginó que él no iba a cumplir con la democracia y se iba a ir 6 meses antes. Pero así ocurrió. Después de pasar por varias crisis y de anunciar un día economía de guerra con la Plaza de Mayo llena de gente que se empezaba a retirar cuando escuchaba del presidente de entonces esa aseveración, Alfonsín terminó sin pena ni gloria renunciando 6 meses antes del tiempo que le correspondía. La asunción de Carlos Menem significó una vuelta a la esperanza, porque gran cantidad de gente, igual que la que había acompañado a Alfonsín en su comienzo, se había ilusionado con el nuevo tiempo de la democracia y el nuevo protagonismo. Y además, después de muchos años, un gobierno elegido por el voto popular le iba a entregar los atributos de mando, un saliente a un entrante, dentro del mismo sistema. Y Menem terminó, después de 10 años y 6 meses, detenido, procesado, y ahora con causas que han complicado el futuro como candidato a senador. Luego llegó De la Rúa. Lo de la Rúa fue mucho más acelerado. Se consumieron las joyas de la abuela, es decir, todo lo que se había privatizado, que había dejado unos 50.000 millones de dólares en el Banco Central, más el mega canje y más el blindaje, 200.000 millones de dólares en 2 años, un desastre, y se fue con 32 muertos. Después de la Rúa y de una crisis donde tuvimos en una semana que buscar quién se hiciera cargo del Poder Ejecutivo, aparece Duhalde, pasando antes por Rodríguez a quien lo corren con los bomberos. Le hacen creer que una manifestación estaba pidiendo que renunciara, cuando en realidad eran 40 tocando el bombo. Se asusta Rodríguez porque antes le habían cortado el gas, el agua y la electricidad en la residencia de Olivos. Y entonces, estando en Chapalmalal, le hacen creer que marchaban las columnas hacia allí, se va a San Luis y renuncia desde San Luis. Asume Duhalde, trata de hacer lo que puede, viene Costequi y Santillán, se acelera todo y Duhalde tiene que convocar con urgencia elecciones. Y aparece Kirchner. Kirchner hace en el gobierno lo que él entendía que había que hacer, no importándole las consecuencias legales, como tampoco le importaron a los anteriores. Y después de haber dicho que estaban ante la presidencia del mejor presidente de la historia, referido a Carlos Menem, cuando le fue a entregar la plata de las regalías de YPF a Santa Cruz, que entre paréntesis desaparecieron y nunca hasta ahora se explicó dónde fueron. Y después de decir eso, cuando Menem asumía de senador, tocaba madera y se tomaba un genital, porque supuestamente era mufa. Del mejor presidente de la historia pasó a ser mufa, Menem, con relación a Kirchner. Y Duhalde, que lo había hecho presidente a Kirchner, pasó a ser parte del cuco en la pelea de ambos. Y aparecieron una serie de situaciones que terminaron con esta enorme cantidad de causas de la época de Néstor y de la época de Cristina en la justicia. Y llega el turno de Macri, que ya viene procesado, ya llega como candidato procesado. Entonces, es muy difícil, donde acompañamos lo inmoral con lo conveniente, que la sociedad pueda interpretar las cosas que están bien o están mal
porque no las quiere separar, porque de última le preocupa comer todos los días y terminan diciendo y repitiendo una muletilla que no es cierta, pero que se repite: robar, roban todos, yo lo que quiero es estar un poco mejor. Así rápidamente, mirando nuestra propia historia, nunca nos hemos afligido por el cumplimiento de la ley. Ni de cuento si vamos más atrás, porque el gobierno militar terminaron presos y procesados por violación de los derechos humanos. Antes, en el 55, se fueron fusilando, interviniendo sindicatos y con 12.000 presos. ¿Dónde quiere que empecemos? Porque en todos lados pasamos por el mismo vericueto: la injusticia, la falta de cumplimiento de la ley y la mezcla de la moral, creyendo de que la política lo permite todo. Y la gente va a ir el domingo a votar creyendo que va a cambiar la historia de algo, que va a modificar algo de la Argentina. No se modifica nada, simplemente se habilitan a los que pueden participar en la elección de octubre. Pero por otra parte, hay algo mucho más grave, que el que nos hagan creer de que si gana uno o gana el otro, puede haber un resultado positivo. Nos hacen hablar de las cosas que ellos quieren y no de las cosas importantes. Y las cosas importantes son que no hay justicia, y que si no hay justicia, todo lo que nosotros querramos hacer como sociedad está viciado de nulidad. Porque con aquello de que jurídicamente no es correcto, tardan 20 años en poner preso a los ladrones, y entonces todo se prostituye en una Argentina donde la gente no sabe muy bien de qué se trata, y que creen que cuando van a votar una elección del medio tiempo, van a votar al Poder Ejecutivo. ¿Saben por qué les digo esto? Porque los candidatos hablan de las cosas que imaginariamente van a hacer, cuando para hacer lo que ellos dicen tienen que manejar el Poder Ejecutivo. Van a ser simples legisladores en una Argentina donde los poderes ejecutivos han anulado a uno de los poderes, como el legislativo, porque así lo han permitido diputados y senadores de todos los tiempos, cuando violan los preceptos que dicen que los únicos que están autorizados a un endeudamiento es el Parlamento, y que además, cuando se aprueba un presupuesto, se les terminaba dando facultades al Ejecutivo de turno, que en otra época lo hacía con el Ministro de Economía, ahora lo hacen con los jefes de gabinete, para que se modifique. Es decir, se aprueba esto, pero no se va a cumplir, porque se modifica. ¿En qué democracia cree que vivimos? ¿Dónde le parece que estamos parados en serio como sociedad? Entonces, cuando se escuchan índices de la economía, del desarrollo de otros países y demás, lo primero que hay que preguntarse, si de verdad en esos países mandan a la policía sin armas a reprimir, si de verdad enfrentan a la policía con piedras, le tiran lo que se les ocurre y la policía retrocede, o en esos países donde nosotros hacemos observancia, la policía actúa y reprime. Los que se quejan cuando alguna de las fuerzas de seguridad de la Argentina actúan, y los que ellos defienden como parámetros en el exterior, llámese Cuba, Venezuela, lo que quieran ponerle, eso no existe. ¿Cómo se explica el doble pensamiento? Entonces, estamos en una sociedad mentirosa,
donde nos engañamos entre nosotros todo el día, y lo más triste, nos engañamos a nosotros mismos, creyendo cosas que no existen, perdiendo el tiempo en cosas innecesarias y no dedicándole el esfuerzo a lo que hay que hacer. Ayer hubo una reunión de dirigentes sindicales, todos los días hay alguna, que estuvieron evaluando, ¿saben qué cosa? Que si el gobierno pierde las PASO, no habría que hacer la marcha del 22. Es decir, si el gobierno pierde, no sumarle más problemas. Y si el gobierno gana, entonces sí hacer la marcha del 22 para decir que no se cumpla con el proyecto del gobierno. Todo un mamarracho. Todo un mamarracho porque en definitiva lo que se está haciendo es cada uno buscando excusas individuales de sector que no resuelven el tema del conjunto. El momento es muy difícil para la sociedad desprotegida. Y si hay un 30% en línea de pobreza, ¿le vamos a hablar de filosofía a esa gente? ¿Pueden entender esto que estamos hablando a esta hora de la mañana? A los que duermen en la calle, ¿les llega estos mensajes? ¿Es importante bombardearlo con que vote a fulanita o a fulanito? Es todo un mamarracho. Pero como nosotros no lo queremos corregir, hay que decirlo para que reaccione el que está escuchando, a ver, aunque sea que se pellizque, y que aunque sea por 5 minutos piense diferente a lo que va a ser el domingo, porque después, en definitiva, va a terminar transformándose en el hombre o la mujer masa y haciendo la pelea interna en la creencia de que el otro argentino es mi enemigo y siguiendo así en la fragmentación de una sociedad que está merced al coloniaje eterno y permanente. ¿Cómo se hace para explicarle al mundo que los presidentes argentinos terminan en la justicia? ¿Cómo se hace? ¿Cómo podemos estar explicando que no hay funcionario que no se coma un juicio? ¿Cómo puede ser que conozcamos gente que se haya enriquecido en la función pública y que el vecino, el de enfrente, el pariente, el amigo, lo vea como la cosa más normal? ¿Cómo puede haber una sociedad donde un general con un sueldo de general tiene una estancia? ¿Cómo puede ser que a todos nos parezca que eso es normal? Algo no funciona, y somos nosotros los que no funcionamos. Entonces, el creer que el domingo va a cambiar algo es una de las mentiras, de las tantas mentiras que se instalan. El domingo, en lo mejor de los casos, se habilitará a los que pueden participar en octubre. En octubre se podrá definir probablemente quiénes van a estar en diputados y en senadores. No va a cambiar la mayoría del Congreso Nacional. El gobierno no va a lograr mayoría propia en ninguna de las cámaras, por lo tanto nada va a cambiar. Y nos van a entretener hasta octubre y después seguirá un rato más, hasta diciembre que asuman. Y así entonces justificamos que la ahora candidata a senadora se fue de la presidencia sin entregarle el tributo al presidente entrante porque se le ocurrió. Porque se le ocurrió. Cristina dijo, no le entregó nada, y no le entregó ni la banda ni el bastón, creyendo que eso estaba bien, que ella tenía la autoridad
para contravenir las propias decisiones constitucionales. Y no pasa nada. Todo un circo de aquella época, que quien hacía el bastón se peleó el hijo y el padre del orfebre, uno tenía un bastón, otro tenía otro bastón, y finalmente asumió Macri sin que esa transferencia haya ocurrido. De la foto de Alfonsina Menem a la no foto de Cristina a Macri hay una demostración de la bancarrota, de la hipocresía y de la mentira de la sociedad argentina.